Esta vez vamos a ver el síndrome de antifosfolípidos. Como dice su nombre, son anticuerpos contra algunos lípidos, pero también contra proteínas. Esto es lo que no incluye su nombre. Entonces, lo más común es que se formen anticuerpos contra el complejo proteína-lípido, pero se pueden formar, como dijimos al principio, ambas cosas. Entonces, esto es una superficie de la célula endotelial. Estos no son anticuerpos, es de la famosa glicoproteína, la beta 2 glicoproteína 1, que generalmente se une a varias células, principalmente a las endoteliales, y modifica la expresión de algunas otras proteínas que están aquí. Para no hacer complejo el esquema hicimos solo esto. Sin embargo, esta cuando está circulando se tiene varios dominios, el 1 hasta el 5, y cuando está circulando es en forma como de dona. El dominio 1 se une con el 5 y es una proteína no inmunogénica. Pero cuando se dimeriza aquí hay un receptor en la hemicapa interna de los fosfolípidos que hace que esta se dimerice en la superficie de las células endoteliales para una función. Y este dímero, sobre todo en el estado oxidado, es el que está o es factible a ser alterado o, o ser blanco de los anticuerpos que nosotros llamamos antifosfolípidos. Unas modificaciones que vamos a ver. Entonces estos son los famosos anticuerpos antifosfolípidos, que en realidad son anticuerpos generalmente dirigidos contra el dominio 1, pero en esta modificación que hemos dicho. Ahorita veremos la parte de los fosfolípidos, pero hablando de la beta 2 glicoproteína 1, esta es su forma normal, o vamos a decir la forma no inmunogénica, es decir, que está libre de tiol o no oxidada, pues. Sin embargo, aquí vemos la oxidación de esta misma, sobre todo decíamos el dominio 1. Noten que aquí los enlaces sulfidrilo generalmente están unidos a cisteínas, pero cuando se forman estos enlaces es cuando la proteína ya no puede, generalmente es otra vez reducida a esta forma, pero en el síndrome antifosfolípido suceden varias cosas. En primera tenemos aumento de esta oxidación, por lo que iremos explicando, y también blanco de algunas proteínas o algunas oxidorreductasas que después ya no permiten regresar esto al estado normal, y predomina en estos pacientes la forma inmunogénica o la forma oxidada. Si nosotros analizáramos una población de pacientes, los que tienen, digamos, los pacientes que no tienen antifosfolípidos, pues van a tener esta forma de la izquierda, la no inmunogénica. Y si analizamos un grupo de pacientes con síndrome antifosfolípidos, la mayor parte van a tener la forma oxidada o inmunogénica. Y recuerden que es sobre todo el dominio 1. Este dominio del 5 también tiene importancia para enviar señalización intracelular. De hecho, en la célula endotelial, este dominio 5, por señales complejas, pueden expresar otras proteínas o modificarlas, y una de ellas es el factor tisular. Entonces, de ahí empezamos ya mal, ya que como vimos en los videos de coagulación, pues me va a desarrollar fenómenos de trombosis intravasculares. Antes se decía que el síndrome de antifosfolípidos no tenía proceso inflamatorio y que simplemente era formar trombos, como si fuera una coagulación intravascular, no tan diseminada, pero a menos en el síndrome que llamamos catastrófico. Pero en el síndrome normal, antifosfolípidos, se formaban trombos intravasculares sin datos de infección. Aunque hoy ya lo que sabemos es que sí va acompañado de un proceso inflamatorio, pero por lo mismo de los anticuerpos antifosfolípidos y todo este problema que causan a nivel endotelial. Entonces, esto va a modificar, como decíamos, proteínas. Si aquí está el receptor, esto envía señales intracelulares, pero también las proteínas vecinas que aquí no están representadas se van a modificar. Entonces, decir anticuerpos antifosfolípidos, vean cómo no es directo al fosfolípido. En este caso, la mayor parte van a ser contra esta proteína. La otra parte es la famosa cardiolipina, y el otro es el anticoagulante lúpico. Entonces esos tres anticuerpos son los principales
en el síndrome antifosfolípido. Sin embargo, les voy a mostrar cómo existen diferentes autoanticuerpos contra diferentes epítopes de proteínas o lípidos, o la mezcla de estos, que son los que nos llevan a los fenómenos de trombosis. Sin embargo, también vamos a ver que hay problemas de sangrado. Estamos acostumbrados a ver una membrana como la vimos en el esquema anterior. Sin embargo, ya viendo a detalle los lípidos de membrana, pues tenemos todos estos. Hay un poco más, sin embargo estos son los principales. Quiero que noten que una bicapa de lípidos pues tiene la hemicapa que llamamos externa y la hemicapa interna. Vamos a verlo a más detalle. Si vemos aquí estos tres primeros, el colesterol, la esfingomielina y la fosfatidilcolina, tienen las cabezas polares pues hacia hidrofílicas hacia arriba, es decir, simplemente están representando que estos tres primeros predominan en lo que llamamos hemicapa externa, y estos que están viendo hacia abajo, la fosfatidilletanolamina y la fosfatidilserina, sobre todo esta es muy importante, predominan, si notan, en la hemicapa interna. Después analizan el esquema, pero lo que quiero que veamos aquí, sí se pueden formar anticuerpos sobre todo contra esta fosfatidilserina. Cuando hablamos de coagulación, por ejemplo, un ejemplo nada más, en las plaquetas, hay enzimas que pueden voltear estas tres o estas dos hacia la hemicapa externa. Entonces, en la activación plaquetaria, cuando la plaqueta se activa, estas se voltean y me proporcionan mayor cantidad de cargas negativas hacia acá. Y este es el problema del síndrome antifosfolípidos. Una, porque no se pueden, si anticuerpos van dirigidos contra esta fosfatidilserina, pues las cargas negativas de la membrana son menores, y lo vamos a explicar más adelante. Ese por un lado. Por otro, después veremos cómo se bloquean estas cargas por otro mecanismo. Entonces, aquí solo es para que veamos la composición de una bicapa de lípidos, y el colesterol, por ejemplo, predomina en la hemicapa externa que en la interna, y esto tiene importancia ya que las células que tienen mayor colesterol les cambia su rigidez a la membrana y pueden ser más susceptibles a la destrucción, por ejemplo en los eritrocitos, pero esto después lo veremos. Entonces, lo que llamo estrictamente anticuerpos antifosfolípidos no es un anticuerpo que vaya dirigido específicamente contra un lípido, con algunas excepciones que acabamos de mencionar en el esquema anterior, sino más bien con la combinación de proteína lípido contra esta parte o esta de aquí. Y estas modificaciones o es lo que es más, acuérdense que es difícil hacer anticuerpos contra azúcares, medianamente difícil anticuerpos contra lípidos, y más fácil hacer anticuerpos contra proteínas, son más inmunogénicas. Sin embargo, por eso un lípido solito es difícil tener anticuerpos, de ahí que el nombre pues no hable tan bien de su función, más bien en la combinación de proteína lípido. Pero si tengo esta combinación pues es más factible, ya que las proteínas son más fácil para el sistema inmune de ser reconocidas. Entonces no olviden esta parte, porque siempre en medicina este es al parecer el criterio, ¿no? Entre menos, el nombre nunca dice lo que es la enfermedad, y ya parece que esto es el requisito para todo. Entonces noten aquí como dice anticuerpos dirigidos contra epítopes de varias proteínas plasmáticas. Pero estas son estos complejos que decíamos, proteína lípido, y a todo eso llamo anticuerpos antifosfolípidos. Entonces aquí les pongo varios ejemplos. Los tres principales que dijimos es la beta 2 glicoproteína 1, los anticuerpos anticardiolipina y el anticoagulante lúpico. Entonces esos tres son los principales. Sin embargo, vean toda la cantidad de epítopes. Ahí estas son las proteínas principales. Sin embargo, cada una de estas proteínas va a tener diferentes epítopes. Por ejemplo, si este fuera anexina A2, pues un epítope puede ser este pico, o todo esto. Entonces, una proteína, dependiendo cuál sea su epítope, va a ser el síntoma que vaya a ser más grave o menos grave, o más inmunogénica o no para X paciente. Entonces, esto tiene importancia. Aquí les pongo solo las proteínas, pero recuerden que cada proteína tiene múltiples epítopes. Y entonces, si en los pacientes con esta enfermedad se forman autoanticuerpos
contra diferentes epítopes de cada una de estas proteínas. Así es que ustedes me dirán, si yo bloqueo a la antitrombina 3, pues esta es una proteína de la anticoagulación, entonces me predispone a trombosis por este mecanismo. O daño a la proteína C o S, como vemos en la deficiencia hereditaria de estas, pues también son fenómenos protrombóticos, pero aquí es el autoanticuerpo dirigido contra esta proteína, no la deja funcionar bien o la destruye prematuramente, y es como simular una deficiencia, no exactamente, pero sí altera su función, por ejemplo, entre otras. Y también las lipoproteínas son muy importantes, ya que las lipoproteínas son formas micelares que van a intercambiar lípidos o proteínas con las membranas biológicas de todos nuestros tejidos. Entonces, de ahí que cualquier órgano, así como el lupus, pueda ser afectado. De hecho, aquí vemos una lipoproteína. Noten la diferencia de favor que esta lipoproteína, aquí solo vemos una hemicapa. No es una bicapa lípica, es una hemicapa. Y decíamos, las cabezas son hidrofílicas y las colas son hidrofóbicas. Si nosotros vemos una membrana normal, por eso las colas están unidas entre ellas, ya que estas son hidrofóbicas, y de este lado hay agua, en el lado extracelular, y en el lado intracelular también hay agua. Por lo tanto, si yo quisiera transportar lípidos en el plasma, pues no podría hacerlo más que en estas formas micelares. De hecho, aquí esto que está al centro en la luz pues de la micela, hay gran contenido de diferentes lípidos modificados, triglicéridos, por ejemplo, otras formas de colesterol como este amarillo, colesterol esterificado, etcétera. Ahorita no me voy a meter en eso, sí. Y es como aquí llevo en todo este espacio gran cantidad de lípidos, y por fuera va rodeado como una hemicapa la parte lipídica y de proteínas. Por eso se llaman lipoproteínas, dependiendo qué proteína tengan. Por ejemplo, si solo fuera una y no tuviéramos la roja, si solo fuera esta y esta fuera la beta, pues es lo que llamamos beta lipoproteína. Y la A, la C, la D tienen otros nombres dependiendo de qué tantas proteínas tengan en esa micela. Entonces, estos lípidos se van a intercambiar con las membranas de las células, y por eso es también que tenemos autoanticuerpos contra las HDL, LDL, etcétera, y esto modifica la enfermedad o altera la enfermedad. Si el paciente tiene aterosclerosis sumada o hiperlipidemia o hipertensión, por ejemplo, o cualquier cosa que dañe el endotelio sobre todo, o simplemente un proceso inflamatorio, va a modificar los lípidos. La membrana interna mitocondrial, esta que vemos acá, es esta que estamos representando aquí, pero lo que quiero que vean es lo que llamo cardiolipina. La verdadera cardiolipina es este lípido que en vez de 2 colitas tiene 4, acá se ve mejor. Un triglicérido tendría 3, pero vean que más o menos un 20% de la composición de la membrana interna mitocondrial está hecho de cardiolipina, y justo este es el segundo anticuerpo más importante en el síndrome antifosfolípidos. El más importante es el anticoagulante lúpico, de hecho les da pronóstico a la enfermedad, seguido por cardiolipina y por el de la beta 2 glicoproteína 1, ¿no? Más o menos cardiolipina y beta 2 glicoproteína se pelean en el lugar, no importa cuál, pero cada enfermedad va a ser diferente. Esos son los tres más importantes, repito, pero no olviden los que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior, ya que eso explica más los fenómenos de trombosis, pero también vamos a ver que de hemorragia, ya que si tenemos bloqueado un factor de la coagulación, pues va a simular de alguna manera una deficiencia de ese factor de la coagulación. De ahí que tengamos que hacer diagnóstico diferencial con deficiencia de factores, ya sean múltiples o únicos, como las hereditarias o parciales, cuando tengo un síndrome parecido a esto, o cuando tengo el anticoagulante lúpico. Lo que llamamos anticoagulante lúpico son estos anticuerpos que lo que hacen es alargar el tiempo de tromboplastina parcial. Recuerden que este fenómeno es artificial o parcialmente artificial, ya que yo agrego en ese tubo de ensayo, que ya ahorita no lo voy a explicar,
pues lo que ya dijimos para llevar a cabo lo que llamamos TTP. Ahora, ¿cuál es el problema en síndrome antifosfolípidos? Que estos anticuerpos, al dirigirse contra ciertos lípidos o glicoproteínas o glicolípidos de la membrana, pues me van a bloquear estas cargas negativas de las membranas y esto va a hacer que los factores de coagulación no se orienten adecuadamente en las células. Recuerden que la coagulación es un fenómeno de superficie, otra prueba más de que les grita de que la coagulación no se lleva a cabo en medio soluble, sino en superficies de membrana. Entonces, los anticuerpos antifosfolípidos bloquean las cargas negativas y por lo tanto el tiempo de tromboplastina se alarga, ya que los factores de la coagulación no se pueden orientar adecuadamente sobre las membranas y tengo un tiempo alargado, que esto puede ser contradictorio porque yo puedo ver un tiempo alargado y el paciente tiene predisposición a trombosis, entonces es aparentemente contradictorio. Sin embargo, vamos a ver la explicación de esto. Recuerden que mis factores de la coagulación, sobre todo los K dependientes, requieren de esas cargas adicionales por los carboxiglutámicos para orientarse en estas membranas, pero también tengo a la proteína C y a la S, que son anticoagulantes, perdón, antitrombóticas, pues. Más bien sí es de la anticoagulación, que evitan que la coagulación se recorra hacia la luz del vaso. Entonces, al yo bloquear las cargas negativas, también es como simular la deficiencia de proteína C y S en función, y por lo tanto el paciente también tiene, al mismo tiempo, tiene fenómenos de sangrado como fenómenos de trombosis, pero más comúnmente tiene fenómenos de trombosis por las otras proteínas que les mostré en las diapositivas anteriores, ¿no? De lo que llamamos anticuerpos antifosfolípidos, pero este es el más, vamos a decir que el más importante en pronóstico, sobre todo en el síndrome antifosfolípidos que llamamos de tipo obstétrico o el de tipo trombótico o en el catastrófico. Estos son importantes ya que son fenotipos clínicos diferentes que pueden tener mayor riesgo, sobre todo el catastrófico, que veremos a continuación. Entonces, para hacer la diferencia, ¿cómo yo voy a saber si tengo la deficiencia de un factor de la coagulación o tengo un paciente con síndrome antifosfolípidos? Una, pues es pedirle la prueba de anticuerpos antifosfolípidos. La otra, también para factores de la coagulación. Sin embargo, en el laboratorio se puede hacer este tiempo de tromboplastina parcial mezclando los plasmas. Es decir, tengo mi plasma problema, lo mezclo con un plasma de alguien sano, vamos a decir. Entonces, si yo tuviera deficiencia del factor 8 o 9 de la coagulación, pues por eso mi TTP se está alargando. Pero al mezclar los dos plasmas y vuelvo a repetir la prueba, entonces este TTP se va a corregir debido a que el plasma de la persona sana va a llevar factor 8 o 9 y esto va a corregir el tiempo. Sin embargo, al mezclar esos dos plasmas no hay deficiencia de factores, pero los anticuerpos en el plasma problema van a bloquear las cargas negativas y aunque yo mezcle plasma normal del paciente sano, van a seguir bloqueados por estos anticuerpos y mi tiempo va a continuar alargado. Entonces esta es otra manera de hacer la diferencia de un paciente con posible deficiencia de factores adquirida, porque es lo más común, versus un antifosfolípidos. Y esto es problemático ya que, como decíamos, esto me da una falsa elevación, o más bien una verdadera elevación del tiempo de tromboplastina parcial, pero voy a tener problema al hacer con la prueba del INR cuando yo esté dando tratamiento a este paciente, ¿no? Porque el INR ya lo vimos también, se puede modificar o se puede, ahí sí me puede dar falsos positivos por bloquear estas cargas negativas y confundirme si en verdad estoy dando un tratamiento adecuado en un INR de 2 a 3 o de 3 a 4, si es un síndrome grave, por ejemplo. Lo que llamamos la cardiolipina, yo frecuentemente veo que los clínicos dicen que
hace una reacción cruzada con la prueba de sífilis y que como dando la idea pues de que la cardiolipina es parte de la espiroqueta. Aquí vemos una espiroqueta treponema pallidum en representación por ordenador. Y realmente esta espiroqueta lo que hace es causar daño a las células y a esas membranas, liberando pues la cardiolipina de las membranas y en verdad se forman anticuerpos contra cardiolipina o contra proteínas modificadas con esta cardiolipina y eso es lo que llamamos reagina, ¿no? O reagin, que la prueba rápida de reagina, que la reagina no es más que un anticuerpo contra la cardiolipina, pero esta es una prueba rápida que me dice si hay daño por el treponema a las membranas y en sí es la verdadera cardiolipina. Entonces, solo que en anticuerpos antifosfolípidos, pues ahí es directo el daño o ya el paciente pues nació con estos autoanticuerpos que aunque no haya daño pueden ir dirigidos contra X membrana y a la vez amplificar el daño y se forman más estos. Entonces en sí es exactamente lo mismo, no es que haya una reacción cruzada como tal. Más bien el falso positivo es en este sentido que estoy diciendo y no que me dé un falso positivo para la espiroqueta. Obviamente el paciente con sífilis va a tener otros datos, pero esto pues me puede ayudar si yo conozco eh, que lo que llamamos venereal disease. Esto pues Research Laboratory es una verdadera reacción contra la cardiolipina, pero por el daño a la espiroqueta a las membranas, no que la espiroqueta tenga cardiolipina. Aunque en algunas bacterias, como vimos que esto es la membrana interna mitocondrial, algunas bacterias pues sabemos que se parecen a las mitocondrias y sí son ricas en cardiolipina y ahí sí habría una verdadera reacción, pues podríamos ir cruzada con la bacteria, pero recuerden que esto es esperable puesto que la mitocondria y la bacteria prácticamente están hechos de lo mismo. Entonces este es otro dato más solo que me apoya que un falso positivo para BDRL que el paciente tiene síndrome antifosfolípidos. Entonces esto hace más cosas. Una de las principales es que me daña esta liberación de óxido nítrico y pues tengo menos vasodilatación y más propensión a trombosis por esos mecanismos que decíamos en la superficie del endotelio por esta glicoproteína, la beta 2 glicoproteína. Otra es me daña o tengo autoanticuerpos incluso contra el inhibidor de la vía del factor tisular y ya vimos que de manera normal hay pequeñas cantidades de factor tisular en la célula endotelial pues para algún proceso infeccioso posible. Sin embargo, esta vía es importante porque constantemente me está inhibiendo la formación de trombos intravasculares, pero si yo tengo autoanticuerpos que bloquean la función de esta vía, pues otra predisposición a fenómenos de trombosis. También tengo autoanticuerpos contra antitrombina, como les mostré, incluso contra heparan natural y contra el factor 11. Tengo un 11 que puede simular una hiperactivación del 11 por modificaciones, así como vimos que la beta 2 glicoproteína se modificaba, se oxidaba, también le pasa lo mismo al 11. Entonces aquí vemos, decíamos, las burbujas estas representan las cargas negativas y también de los factores K dependientes y las rojas recuerden que es el calcio que permite esta unión y orientación adecuada a estos factores. Entonces los pacientes con síndrome de antifosfolípidos que tienen riesgo de sangrado en parte es por esto, porque los factores que son K dependientes pues no se pueden orientar adecuadamente y el paciente puede sangrar, pero también me afecta la anticoagulación. Al bloquear estas cargas negativas, la proteína C y S no se pueden orientar y el trombo se sigue más allá de donde no debe de estar, ¿no? Entonces, pero por otro lado, este es un mecanismo, bloquear las cargas negativas. El otro mecanismo es que puedo tener autoanticuerpos contra algunos factores de la coagulación o contra algunas proteínas de la anticoagulación. Y es lo que decíamos, simular una deficiencia hereditaria de estas.
Esto ya lo habíamos visto. También tengo antitrombina, antiparán, bloquear las cargas negativas, hiperactivación, esa se modifica este factor 11 y lo tengo disregulado y como si tuviera un 11 hiperactivo y constantemente tengo fenómenos de trombosis. Vayan sumando todo lo que les voy diciendo, entonces recuerden también esto de anticuerpos antifosfolípidos primario versus secundario, son cosas diferentes. Lo que estamos viendo ahorita es esto, el primario, es decir, para que sea un verdadero síndrome antifosfolípidos, el paciente solo va a tener estos autoanticuerpos de los que hemos estado hablando, pero no va a tener otras manifestaciones de otras enfermedades autoinmunes. Eso es lo que llamamos primario. En cambio, en el que llamamos secundario generalmente es el lupus, y es decir, los autoanticuerpos, ahí sí, generalmente es de un paciente lúpico, es decir, un paciente lúpico puede tener varios de estos autoanticuerpos y me dan un síndrome antifosfolípidos pues en el paciente con lupus, y eso es lo que llamamos secundario. Otra cosa que decíamos importante, la disregulación del factor tisular por esa beta 2 glicoproteína 1, se sobreexpresa el factor tisular en el endotelio y supongamos que esta es la luz, entonces se va a unir aquí el factor 7 y de manera intravascular me va a llevar a cabo la coagulación y otro riesgo de trombosis, pues que este es lo mismo que el C142 para los patólogos. Y aquí podemos ver el endotelio. Esta es la luz, o sea, imagínense que es un curso de pinturas a los que no les gusta la histología. Este es un eritrocito y los azules son leucocitos en general, voy a decir nada más. Pero noten cómo desde el endotelio ya empiezo a ver esta fibrina, que es estas rayitas que vemos aquí, se están despegando desde el endotelio y decíamos que la coagulación es en superficies de membrana, así es que solo se agarran hasta que hay otra célula, y es así conforme se va trombosando el vaso. Entonces esto generalmente sucede en microcirculación aquí por el tamaño del vaso, al ser tan grande no es tan factible esto, pero vean aquí cómo ya se está organizando hasta un vaso que queda totalmente ocluido. Esto ya es fibrina y prácticamente se está cerrando la luz. Esta es una foto a mucho aumento de la fibrina llevándose a cabo sobre las superficies de estos eritrocitos, por ejemplo, o de estos otros leucocitos. Entonces es como se va sucediendo los fenómenos de trombosis, sobre todo en microcirculación. Y por ejemplo, esta es otra luz del vaso y vean la fibrina, aquí se ve muy bien el detalle, es un eritrocito, leucocito, un monocito transformándose ya en macrófago. Los macrófagos solo se transforman, o sea, los monocitos se transforman en macrófago en el tejido, fuera de los vasos, pero aquí al ser un sitio trombosado, se pueden ver monocitos transformándose a macrófagos y vemos cómo la fibrina polimeriza en las superficies de membrana de las células. Por eso los clínicos, esto es para ellos porque ellos piensan que la coagulación y la anticoagulación es un fenómeno soluble y que siempre explican esto de que están en constante lucha los factores procoagulantes con los anticoagulantes, y no, realmente solo hay una forma de coagular, ya la vimos con el daño al endotelio vascular, y es lo que tiene justamente el síndrome antifosfolípidos, por lo que he estado explicando desde el principio. Aquí vemos otra vez el endotelio, los eritrocitos, leucocitos y todas estas pequeñas fibras, que es la fibrina, pues polimerizando, son monómeros de fibrinógeno que se unen para formar polímeros de fibrina. Ahora, estos autoanticuerpos también me van a bloquear la unión, sobre todo esto es de abortos, interfiere con esta unión del trofoblasto. Recuerden que el trofoblasto es como una amiba grande que invade los tejidos del endometrio. Así a las células deciduales se bloquea esta unión por estos autoanticuerpos en las membranas de cada célula respectiva, y es por eso que no se pueden establecer muy bien. Este es el saco. No se pueden establecer muy bien estas uniones vasculares y frecuentemente tenemos abortos, dicen las famosas guías, que menos de 10 semanas. Esto es generalmente así es, pero puede ser después o incluso llegan algunos a término, pero tenemos
nacimientos prematuros o incluso antes de las 34 semanas para los que les gusta ser rígidos con sus criterios. Pero decíamos que algunos sí pueden llegar a términos porque vamos a ver que hay grados de síndrome antifosfolípidos, no por fuerza va a suceder en esta parte. Y recordar que las enfermedades autoinmunes pues es más común en mujeres. Obviamente si la mujer todavía toma anticonceptivos o es fumadora, pues esto amplifica enormemente el riesgo por la oxidación, que es crítica para el paciente con síndrome antifosfolípidos. Y otro riesgo para el antifosfolípidos obstétrico es la presencia del famoso anticoagulante lúpico. Entonces estos son los tres más importantes en el síndrome obstétrico. Y por otro lado, pues está la preeclampsia. Si yo ya tengo de por sí el embarazo predispone a trombosis, más tengo es el ser mujer y luego tener este riesgo protrombótico, pues no es raro ver preeclampsias, formas sobre todo graves o llegar hasta la eclampsia o incluso síndrome de HELP. Al igual estos nacimientos prematuros, decíamos antes de las 34 semanas, o trombosis de los grandes vasos, incluyendo el cordón umbilical, aunque no es tan frecuente, más frecuente es lo que dijimos anteriormente. Esa disregulación placentaria también es lo que me lleva a preeclampsia. Por otro lado, simplemente esa beta-2 glicoproteína decíamos que tenía que ver con muchas proteínas, entre ellos en los monocitos también se sobreexpresa el factor tisular, y si este está circulando, obviamente por ser monocito, pues con mayor razón, como veíamos en las figuras anteriores. Si es un linfocito B, pues este factor de transcripción también está reportado para su sobrevida, y recuerden que al ser la célula B pues produce más anticuerpos o más autoanticuerpos en este caso, ¿no? Las células dendríticas sobreexpresan estos receptores, es decir, por todos lados tenemos inflamación. Los neutrófilos con la liberación de los NET, y por eso decíamos, en mis tiempos se decía que para ser un síndrome antifosfolípido se tenían que descartar cuestiones inflamatorias, y aquí vemos que no, nunca podemos desligar la inflamación de la coagulación por todo lo que hemos explicado. Y este es otro ejemplo donde sí hay inflamación, aunque no es por un microorganismo, si es a lo que se quieren referir las guías, pero sí tenemos inflamación por todos lados. Entonces esto va a aumentar más el riesgo para el paciente de un fenómeno de trombosis. Generalmente el paciente que está estable y tiene una infección, no es raro que desarrolle una crisis de autoinmune, aunque esta es la famosa teoría del doble hit. A todos le quieren hacer doble hit, desde el cáncer hasta cualquier enfermedad. El primer hit pues ya es la presencia, haber nacido con estos autoanticuerpos, y el segundo hit es el daño al endotelio por cualquier causa, no por fuerza de microorganismos, pero por un trauma, una cirugía me puede predisponer a ese famoso segundo hit, y se viene la crisis del síndrome antifosfolípidos, porque estos se están constantemente prendiendo y apagando. Pero por otro lado van a ver que en la literatura manejan al revés. A veces al primer hit le dicen que es el daño al endotelio, y el segundo hit los radicales libres, pero a lo que se quieren referir es esto, a que el, un paciente que decíamos que está estable puede desarrollar una crisis cuando se le daña su endotelio por cualquier vía, pero el verdadero primer hit es haber nacido ya con estos autoanticuerpos, si no, no le puedo llamar doble hit a los autoanticuerpos. Es decir, el primer hit estrictamente es esto, y el segundo hit todo lo que quieran, pero el básico es el daño al endotelio vascular, y es como se viene la crisis de estos pacientes. Entonces, cirugías, este es un nombre, obviamente es una glándula prostática, solo lo puse para acordarme, y la porción uretral. Cirugías me pueden desencadenar la crisis o infecciones, entonces, por lo que ya habíamos dicho, ¿no? La otra es que cuando todo esto se junta, pues me va a dar eh, todas estas alteraciones, principalmente entre estas dos células,
la netosis y la liberación de C3, C5. De hecho, aquí hay fármacos que intervienen relativamente nuevos para el síndrome de antifosfolípidos y hay series de casos donde se ha experimentado ya sea con C5, anti-C5 del complemento o incluso contra el receptor de C5 activado ya y han funcionado. Entonces todo esto me va a llevar a elevación de radicales libres, más daño endotelial y coagulación intravascular con o sin infección. Recuerden, la infección puede desencadenar o bien una crisis per se solita, espontánea, por la unión de estos autoanticuerpos contra todas las proteínas que hemos estado diciendo, me desencadenan la coagulación intravascular. Así es que otra de las causas o criterios del síndrome de antifosfolípidos es contar plaquetas. La cuenta baja de plaquetas, es decir, la plaquetopenia, va a ser otro de los famosos criterios, ¿no? Hay unos criterios por ahí de Sapor, aunque no incluyen otras cosas de las que vamos a tratar aquí o que hemos estado diciendo, y es esto pues lo que nos va a llevar a más fenómenos de trombosis. Por eso decíamos, el paciente frecuentemente tiene más fenómenos de trombosis que de hemorragia, pero pueden verse las dos cosas por las mismas cargas negativas del endotelio. Este es a grandes rasgos como se clasifica. Recuerden que sobre todo evaluamos IgG o IgM, aunque hay reportado por ahí IgA, pero sobre todo estos dos, si yo tengo, ya nada más con que tenga anticoagulante lúpico, al paciente lo clasifica como alto riesgo, tenga o no tenga estos, pero si tiene esto ya es un paciente de alto riesgo. De riesgo moderado es que tenga anticardiolipina o antibeta 2 glicoproteína 1, más o menos en títulos moderados a altos. Y bajo riesgo es que solo sea una prueba. Digo, estos dos son negativos al anticoagulante lúpico, pero pueden tener de moderado a alto o títulos bajos, en este caso de bajo riesgo para cardiolipina y beta 2 glicoproteína. Por eso decíamos que estos tres, el anticoagulante lúpico, anticardiolipina y antibeta 2 glicoproteína 1, son los tres autoanticuerpos que me sirven para los criterios clínicos, pero no olviden los otros que también son importantes. Y los pacientes que son positivos a los tres pues tienen mayor riesgo y son los que llamamos pacientes triple positivo. Obviamente tiene más peso los IgG, aunque no hay que menospreciar los IgM, que también en las crisis de la enfermedad son importantes, sobre todo si el paciente ya se conoce o ya fue diagnosticado con un síndrome antifosfolípidos. Otras cosas que no incluyen esos criterios de Saporo son daño sobre todo a la materia blanca subcortical o el daño generante es disfunción cognitiva en ausencia de apoplejías. Entonces es sobre todo por estos daño a las interconexiones, vamos a decir, para no complicarnos más. Lo vi hace poco, sí es un... Bueno, ahorita no voy a decir qué es, pero es más un lúpico, no es un antifosfolípidos, pero no tengo una foto de un livedo reticular esclara. O esta vasculopatía livedoide que también se ve, en este caso pues son aftas o lesiones aftosas, úlceras, pero esta vasculopatía me puede dar úlceras no nada más en mucosa, sino en piel, aparte de livedos reticulares, que esto es importante sobre todo para diferenciar de otras enfermedades autoinmunes como lupus. Las vegetaciones valvulares es otro de los criterios que no vienen incluidos en todos, o el engrosamiento de más de 3 milímetros de las válvulas, aquí no lo vemos, pero estas vegetaciones también hay que diferenciarlas de las clásicas de Lippmann-Sachs de lupus, con otros criterios. El daño o la microangiopatía pues trombótica, también tenemos que hacer diagnóstico diferencial con estas enfermedades, púrpura trombocitopénica trombótica o síndrome urémico hemolítico, o el convencional o el atípico, que se pueden ver o simular lo mismo clínicamente, pero en el contexto de un síndrome antifosfolípidos. De hecho, en los nuevos libros de nefropatología, esto es exclusivo, ya tenemos un capítulo exclusivo de síndrome antifosfolípidos, pues la nefropatía del síndrome antifosfolípidos. Entonces,
Lo que decíamos, aquí se ve muy bien la entrada de las arterias y cómo se van ramificando, parece un árbol, y estos eritrocitos, leucocitos y todo lo que va circulando, plaquetas, se van pegando y me dan formación de fibrina en los capilares glomerulares, lo que va a constituir a que se rebanen estos en circulación y pueda haber esquizocitos o no incluso de aquí se puede derivar una anemia microangiopática o lesiones vasoclusivas o esta tiroidización tubular. Aquí no lo vemos, pero los túbulos se llenan de proteínas como si fueran cilindros y simulan coloide, y de ahí que se llame como si esto fuera un coloide, digo un folículo tiroideo, y es a lo que se llama tiroidización tubular en el riñón. Eh, entonces aquí obviamente hay que descartar la toxina de Shiga, hacer diagnóstico diferencial con eh, púrpura trombocitopénica trombótica, etcétera, que después lo veremos para continuar estos temas de coagulación y trombosis y hemostasia. Entonces, la trombocitopenia, las cifras importantes a los que les gusta otra vez, entonces cuando tengo una forma leve, pues es esto como en cualquier otra enfermedad de esta cifra o menos de 20,000. Aquí ya empleamos otros medicamentos que es lo importante, pero recuerden que esto es en altibajos o pueden ser crisis y regresar arriba de 50 etcétera. Entonces, es lo que vamos a evaluar en el síndrome de antifosfolípidos, pero los graves, sobre todo ya los que están en esto, pues hay que cuidarlos, sobre todo si es un síndrome obstétrico de el síndrome de HELP o incluso un trombótico me puede dar esta famosa hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y la plaquetopenia, que es lo que significa estas siglas. Entonces decíamos la coagulación intravascular diseminada, pues, perdón, la coagulación intravascular en estos fenómenos de microtrombosis, pues me va a llevar a la rebanación de eritrocitos, que es lo que llamamos esquizocitos o esquistocitos, es lo mismo, nada más que esquistos viene de piedras, es de geología el término, pero esquizo es de medicina, por eso yo prefiero decirle esquizocitos. Ambos son correctos, pero en la literatura predomina este término geológico más bien, de cómo se parten las rocas, pero por ejemplo a los pacientes con esquizofrenia no les decimos esquizofrénicos, entonces prefiero decirle esquizocitos. Y cuando no tengo esquizocitos, eso sugiere, o más en un contexto de síndrome antifosfolípidos o mediado inmunológicamente, a diferencia de cuando tengo esquizocitos, puede ser un síndrome antifosfolípidos, pero hay que ahí poner más atención para estos diagnósticos diferenciales con las microangiopatías trombóticas, ¿no? La trombosis del seno venoso, también no es tan común, pero se está reportado o sea, en los reportes pues de casos aislados. El Budd-Chiari también, aquí les pongo una imagen del lado izquierdo como aquí se ve libre los sinusoides hepáticos, esto blanco, en diferencia de acá que están llenos de eritrocitos ectásicos y además ya se están pegando prácticamente eritrocito con eritrocito para formar al rato la trombosis de los vasos más grandes, lo que llamamos Budd-Chiari. Estos pacientes pues van a tener más frecuencia que cualquier otro. Recuerden que un síndrome de antifosfolípidos voy a tener fenómenos protrombóticos por abajo de los 50 años. Es otro de mis diagnósticos diferenciales que debo de tomar en cuenta en todas trombosis atípicas a edades que yo no espero, y estos sí cumplen prácticamente todas las etapas de un trombo, es decir, el trombo primero se forma, después viene la resolución o lisis de que se puede, vamos a decir, simple, degradar y deshacer, pues, o se organiza, eso azul no es, este, eso azul indica fibrosis y lo rojo, pues, que se vasculariza y se organiza el trombo, o puede fragmentarse una buena parte y es lo que llamamos embolización, y esto va a tapar vasos más pequeños a distancia, o la oclusión completa o la recanalización del mismo. Entonces los pacientes con lupus generalmente constantemente están pasando por todas estas etapas y en cualquier momento me va a hacer un fenómeno de trombosis. Lo que más común vemos son trombosis venosa profunda, sobre todo de miembros inferiores,
o si es arterial, principalmente vascular cerebral es lo que más van a haber reportado en estos pacientes. Sin embargo, pueden esperar de todo, ya que lo que les acabo de mostrar de las proteínas afectadas. El INR, no olvidar, ya no lo voy a explicar, pero lo que sí es competente explicar aquí es que este INR me va a servir porque a mi paciente lo tengo que tener anticoagulado entre 2 y 3 y en el que llamo síndrome antifosfolípidos catastrófico me puedo ir de 3 a 4 incluso para mantenerlo en esta cifra de INR, por ejemplo con warfarina. Y es aquí el problema, porque a veces esas cargas negativas que bloquean los anticuerpos me pueden dar un falso positivo de este INR de más o de menos, y va a ser un problema a la hora que yo esté evaluando respuesta a tratamiento. Right now es raro que se presente, aquí es menos, aquí ya se ve más, pero es raro que se presente, si vemos right now, pensar más en lupus. Sin embargo, está reportado en síndrome de antifosfolípidos por obvias razones. Estos pacientes también tienen autoanticuerpos o anticuerpos calientes, que son los que me dan más problema que los anticuerpos fríos para tener fenómenos de Raynaud. Sabemos que este es más común, una respuesta al frío, pero cuando tengo crioaglutininas, pues me puede dar algo similar al Raynaud, o lo más común, lo que estoy diciendo, anticuerpos calientes, porque no necesito estar en un lugar frío para desarrollar un fenómeno tipo Raynaud, o bien pasarme de ello y terminar con necrosis distal de los ortejos por aglutinación de eritrocitos, lo que decíamos, la IgM sobre todo. Eh, la trombosis, no es caso de un síndrome de antifosfolípidos, pero veamos, el pie lo va a encontrar hematoso, hinchado, cambios de color abrupto a veces. Aquí los famosos signos de Hollow y Hoffman para ver si tiene datos de trombosis venosa profunda con los respectivos estudios de imagenología para ultrasonido, para ver cómo está el flujo. Y lo que llamamos síndrome antifosfolípidos catastrófico, pues es que van a haber muchos criterios, simplemente solo acuérdense que me afecta más de uno o dos órganos, algunos dicen más de 3 órganos en menos de 7 días, o lo van a encontrar diferente, pero ya con que afecte más de 2 órganos, pues, y en corto tiempo, eso es lo que llamamos catastrófico. Puedo tener necrosis distal o infartos de zonas no comunes, como en este caso la aurícula, en vez de, estamos viendo la parte posterior, pues, donde vemos afección de la aurícula, es decir, lugares atípicos de trombosis, trombosis pulmonar. Los más común que se afecta es ojo, cerebro, infartos comunes o trombos incluso intra ventriculares, y lo que decíamos de los miembros a las suprarrenales, no olvidar también, porque ese es otro dato. Entonces el que llamamos síndrome catastrófico va a tener los 3 anticuerpos, sobre todo el anticoagulante lúpico, que es lo que me va a dar, que es una trombosis más bien generalizada, difusa, de múltiples órganos a nivel de microcirculación, que terminan en falla orgánica múltiple estos pacientes en corto tiempo, y es cuando tenemos que ser más estrictos. Por ejemplo, en rojo son los que utilizamos más en una crisis, o que ya tuvo su primer fenómeno de trombosis, y para evitar una segunda crisis, pues voy a utilizar los que están en rojo o en anaranjado. Los verdes más o menos son para prevenir. Las estatinas, recuerden que mejora la parte del endotelio y evita pues que el factor tisular se exponga y otras proteínas protrombóticas, así es que son importantes para evitar también la aterosclerosis. Esto es preventivo. Por ejemplo, el rituximab, pues sabemos que pues, quien a final de cuentas produce los autoanticuerpos, en este caso los antifosfolípidos, pues son los linfocitos B cuando se transforman a células plasmáticas,
pues obviamente el rituximab está probado que da buena respuesta en algunas series de casos cortos, eh, y se puede estar repitiendo más o menos cada 6 meses, dependiendo, todo va a ser de si mi caso es leve, moderado o grave, o los factores de riesgo. Es decir, aquí también tengo que hacer estratificación de riesgo de mi paciente. Lo mismo, pues, sirolimus no hay mucha experiencia, o al menos no he encontrado yo series de casos cortos. De este sí, el que les decía, el anticomplemento C5, o hay otro medicamento que es contra el receptor de C5. Estos también están en prueba en este color verde, como este de fibrotide, que es más bien un agonista del receptor de 2A de adenosina, que para darnos una idea, más bien esto me aumenta o me dispara la formación de AMP cíclico en los neutrófilos, algo así, vamos a decirlo, como estabilizar la membrana del mastocito. Pero aquí en los neutrófilos, sobre todo para evitar la netosis y la acción de estos radicales libres en el endotelio y la crisis en cuestión. Y este medicamento ha probado ya en reportes de casos buenos resultados, al igual que en animales de experimentación. Y pues todo va a depender, ¿no? Por ejemplo, glucocorticoides pueden ser primera línea de tratamiento en una crisis o en el catastrófico, o si mi cuenta de plaquetas, por ejemplo, es menor de 20.000, lo que veíamos, o en el obstétrico, por ejemplo. O incluso si yo ya demostré esquizocitos en el frotis, pues también está reportado el uso de glucocorticoides en las anemias hemolíticas microangiopáticas, al igual que estos de acá, mofetilmicofenolato y acetioprenina. O en nefropatía pues microangiopática. O se pueden usar otros que pues no están aquí representados, que también están por ahí, como el dipidamol, clopidogrel, pentoxifilina para la circulación, sildenafil, etcétera. O otros como inmunomoduladores, el que está probando es para la vía mTOR, o este que decíamos del linfocito B, la proteína BAF, ya también da buenos resultados en experimentos. O parinas de bajo peso molecular, pues para prevención de trombosis también, o en una crisis o en periodos de alto riesgo, que llamamos pues una obstétrica o un trombótico. O las heparinas no fraccionadas, sobre todo en casos más graves como el catastrófico. Aquí están las dosis, combinándolo, apoyándose también con el intercambio de plasma o la globulina inmune intravenosa. Warfarina, recuerden que no doy la dosis a propósito, esto es porque yo voy a mantener a mi paciente entre 2 y 3 de INR, o entre 3 y 4 en un caso más grave, recordando lo que expliqué de estos falsos positivos por este bloqueo de las cargas negativas por parte de los autoanticuerpos. La hidroxicloroquina, pues ahí están las dosis, lo puedo ir subiendo, sobre todo en casos leves a moderados, o si ya tuvo un fenómeno o una crisis, y en ese momento lo puedo mantener con hidroxicloroquina. Pero bueno, esto es a grandes rasgos, obviamente esto es con la práctica, entre más pacientes veamos y manejemos, pues se van a ir acostumbrando al manejo de esto. Y pues bueno, esto es como para darnos una idea o mis opciones de tratamiento, dependiendo todo si es leve, moderado o severo. Recuerden estratificar el riesgo. Y pues esto creo que es todo, nada más para resumir, pues como vimos, el nombre no hace alusión como tal a la enfermedad. La mayor parte de los anticuerpos van a estar dirigidos contra proteínas o contra complejo proteína-lípido, pocos contra los lípidos, y vimos 3 anticuerpos principales. Esos son los que hay que tomar en cuenta para estratificar el riesgo. Sin embargo, todos los otros que mencionamos son también muy importantes, puesto que son los que explican la mayor parte de los fenómenos de trombosis que hay en estos pacientes, y que nunca están expuestos bien en la literatura, en los artículos. No se dice de dónde sale todo esto. Por eso comprendo al clínico, ya que, como una vez más vuelvo a demostrar, que todo lo entendemos
de memoria, lo repetimos sin comprenderlo, sin saber de lo que estamos hablando. Tengo que ir más profundo en las enfermedades, ya que el conocer la fisiopatología de cada una, de ahí depende el diagnóstico y el tratamiento. Y obviamente el cuadro clínico de estos pacientes va a ser explicado en todas estas bases. Por ejemplo, esto nunca se dice de las cargas negativas. Si mis autoanticuerpos bloquean las cargas negativas, de entrada ya me están dando múltiples golpes al sistema desde que no permiten que los factores de la coagulación se orienten, al igual que las proteínas de la anticoagulación. Si por otro lado tengo daño a la vía del inhibidor del factor tisular y tengo factor 11 oxidado, hiperactivo, es decir, se van sumando todos estos factores que al final se entiende muy bien porque estos pacientes tienen más problemas de trombosis que de hemorragia. Y no olvidar que un paciente con lupus o con otras enfermedades autoinmunes pueden tener algunos de estos autoanticuerpos y es cuando llamamos o sea, síndrome antifosfolípidos en el contexto de otra enfermedad autoinmune, pues un síndrome secundario. O por otro lado, las cargas negativas no por fuerza son inhibidas por los anticuerpos, sino también al bloquear la fosfatidilcerina, que es más rica en la hemicapa interna, y esta al querer girar hacia la externa, pues se impiden buena parte de ellas, por lo tanto a la vez tengo menos cargas negativas, es decir, tengo doble mecanismo de lesión, una es esto y otra es el bloqueo de los autoanticuerpos. Por eso cuando se dice que la clínica lo es todo, la verdad o sinceramente no sé a qué se estén refiriendo.